Yo trabajé en educación primaria, trabajé como profesor de bachillerato y como rector de instituciones de educación media. Y posteriormente pasé a la universidad y cuando estuve en la universidad eh, tenía que tomar una decisión de a qué disciplina me iba a dedicar. Y ya había recibido alguna influencia de los profesores de currículo y entonces desde un comienzo yo comencé a trabajar el tema del currículo. Me retiré de la universidad hace 10 años, jubilado, y me di la oportunidad de recorrer el país trabajando en maestrías de la educación, en convenio con el ministerio, ofreciendo el seminario de investigación y currículo. Y bueno, la vida me ha llevado y ahora estoy de regreso a la facultad y estoy muy contento, estoy muy emocionado y voy a compartirles estas historias de vida. La idea es provocar a la gente que toma decisiones y la gente también de base sobre la importancia de la investigación. Y yo pienso que sin investigación no tenemos futuro y menos vamos a tener futuro si no investigamos la nueva educación. Así que esta primera presentación yo la he dividido en dos partes. Voy a señalar unos 5 tips de mi filosofía primera antes de jubilarme y más luego otros 5 tips sobre una segunda generación o un segundo momento de la investigación en currículo. Bueno, para investigar, todo el mundo piensa pues que es el método y que los métodos van a resolver la situación. No, los métodos son herramientas y se tiene que saber para qué usarlas. Así que lo primero que yo recomiendo es que uno tiene que tener un maestro, tiene que tener un mentor de su objeto de conocimiento. En mi caso, yo me leí varias veces el texto de Ralph Tiller, que es el primer sistematizador del tema del currículo, y me hice el recorrido por todos los países del mundo buscando investigadores en currículo, y el último que he encontrado son las compilaciones de Jimeno Sacristán. Entonces yo recorrí los autores de currículo, pasando por McGinnis o pasando por Stinghouse o pasando por Schwab. Y en este momento me di a la tarea de que si yo quería innovar, tenía que innovar también en los autores y leerlos de una manera distinta. Por eso pienso que hay que pensar que para innovar tenemos que salirnos de los autores que tradicionalmente leemos y leer otros autores, así no sean del tema o objeto de conocimiento que tenemos, porque nos inspiran. Y también debe preguntarse cómo lees. No es lo mismo leer para consumir o para resumir que leer para investigar. Porque leer para investigar le exige hacer la forma de lectura que recomienda Stanislao Zuleta y que se recomienda desde los textos de Nietzsche. Aprender a interpretar y aprender a seleccionar tesis fundamentales sobre los temas. Así que pues que ese es un primer tip. Un segundo tip es que hay que tener una filosofía. No se anda ciega, no se anda a la deriva, uno tiene que tener una brújula, hay una playa de filosofías, las unas al lado del positivismo y las otras al lado de la hermenéutica. Y esto se lo aprendí leyendo a Habermas. Es decir, hay que tener una filosofía. A mí me sirvió mucho haber pasado por la Universidad de Medellín, orientando en las maestrías en calidad de la educación, y como yo tengo una licenciatura en filosofía, entonces allí cogí como el flow de la hermenéutica, el ánimo, el espíritu de la hermenéutica, y vuelve uno al origen.
Si usted trabaja de transformar la educación, entonces arranca con una filosofía de Heráclito y para hablar con Nietzsche de un eterno devenir, de un eterno cambio, de una eterna transformación. Y en estos últimos 30 años sí que se ha acelerado todo. O si usted es del lado de que ya está cómodo, ya tiene un statu quo, ya se siente realizado, está pleno, no quiere estudiar más, entonces usted tiene una filosofía de Parménides y dice que todo permanece, todo es estable. Yo he tenido muchos logros, he tenido muchas hazañas, yo me quedo con mi pasado porque mi pasado es el que me ha dado la gloria que tengo hoy. Entonces, en mi opinión, ya eso no. Si yo digo que ya estudié y que no voy a estudiar más, estoy acabado. Ya no hay nada que hacer ahí. Pero si soy de la filosofía de innovar para atreverme a crear conocimiento y atreverme a pensar, entonces yo tengo que tomar la dirección de la filosofía del devenir. Ahorita le estamos llamando filosofía líquida. O sociedad del aprendizaje. Un tercer tip en esta dirección es que hay que saber comprar. En eso hay que aprenderles a las amas de casa. Nosotros como hombres lo hacemos muy mal en el supermercado. Vamos y echamos a la canasta lo que vemos y a veces no llevamos lista y entonces llenamos la canasta de muchas cosas, a veces inútiles. Entonces el mercado se sobrecarga y llega a la casa y le falta lo fundamental. Aquí hay que hacer lo mismo. Hay un supermercado, hay muchos supermercados de metodologías, de cómo hacer la clase y de cómo investigar. Pero tiene que tener los dos pasos anteriores para poder seleccionar en utilidad y en precio. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante. Y es que yo tuve que hacer una investigación que me llevó a crear uno de mis 12 libros que he publicado, que se le llama La Quinta Era del Currículo. Y ese libro yo lo que he hecho simplemente es mapear la educación en 5 escenarios. Y entonces hay que determinar cuáles son los métodos de investigación para cada escenario, los que se han utilizado en el método 1, los que se han utilizado en el escenario 2. Esos ya están venciditos, ya están copaditos, ya estamos ahí en status quo, ahí no estamos innovando, ahí estamos repitiendo, ahí estamos haciendo lo mismo, pero usted puede comprar metodologías de la tercera y de la cuarta y de la quinta era del currículum. Y yo pienso que esto es válido para todas las disciplinas. Entonces, un tercer tip es que hay que innovar en la metodología de la clase y hay que innovar en la metodología de la investigación. No traigo aquí el maletín de instrumentos, porque se me haría muy largo, pero innovar en la metodología de la clase, lo primero es dar la palabra. Por eso esta charla quiero hacerla en forma de conversatorio con la gente, dar la palabra. Los estudiantes, si bien no saben más de la experiencia que nosotros tenemos, sí saben más de sueños y de aspiraciones, y nosotros estamos para eso, para apoyarlos en sus sueños y sus aspiraciones, y no para atragantarlos con lo que nosotros supuestamente sabemos que a ellos de pronto no les puede interesar. Entonces nosotros tenemos que interesar, dar la señal. Esa es la parte de la pedagogía, enseñar a observar. Se nos olvida observar por tener la cabeza clavada frente a un texto. Hay que aprender a sistematizar información. Y con esa información hay que aprender a crear. Diríamos que estamos investigando cuando estamos creando. Puede ocurrir que uno dicte un seminario y repita 3 o 4 autores o repita un solo autor, pero si no ha creado nada, de pronto allí se nos pierde gran parte de los muchachos, no solamente porque no aprenden nada nuevo, sino porque se desmotivan. Hay que saber qué queremos. Este es el cuarto tip, hay que saber qué queremos. No podemos seguir delegando el ejercicio de la profesión de nuestra condición de personas, sea de madres de familia, de padres de familia, de estudiantes soñadores. Para ser educador hay que estar muy definido y tiene que ser que realmente le guste.
si uno no le gusta la educación y está en el lugar equivocado, todo eso hay que revisarlo. Eso se lo tiene que gozar uno. Y la mejor forma de saber si se lo está gozando es cuando usted aprende de los muchachos, cuando usted aprende con ellos. Cuando usted sale de una clase y no se viene contento porque le escucharon todo lo que usted dijo, sino que se viene contento porque le hicieron una pregunta que usted no pudo responder y que usted se va de nuevo a sus libros o a sus notas o a una pantalla en blanco a ensayar la respuesta para devolverse al estudiante de una manera sencilla. Entonces uno tiene que tener muy claro si uno está aquí como educador para ayudar a desarrollar competencias, eh, estudiantes con limitaciones, estudiantes de condiciones básicas para responder test académicos y para sacar porcentajes, o usted está aquí para inspirar muchachos y muchachas que sueñen con mundos posibles para uno como profesor y mundos posibles para ellos como jóvenes. Y mire que aquí ya lo que entra es, usted está repitiendo lo que dicen los textos, lo que dicen los lineamientos curriculares, lo que dice el programa que le entregaron, o usted está creando. Y para crear, entonces, aquí viene el cuento de la filosofía. Y en este ciclo de mi primera filosofía, hay que tener una ruta. Uno tiene que trazarse metas. Uno no puede voltear ahí como un long player, como un CD y reproducir la canción. No, uno tiene que tener metas. Y en la historia de la filosofía hay caminos que son lineales. Nosotros estamos ahí, yo no digo que felices, pero ahí estamos. Y no nos movemos de ahí. Y entonces creemos que la investigación es lineal, que uno arranca por un problema y termina con unos productos, unos recomendaciones. Puede ser que uno arranque por las recomendaciones, pero necesita un sustento teórico para argumentarlas y que se las crean. Entonces no arrancó justamente por el problema, arrancó por las soluciones que tenía y que tenía que argumentarlas. Tal vez esto me pasó a mí al escribir este último texto, la quinta era del currículo. Yo decía, pero bueno, ¿qué es entonces la innovación? ¿Cómo hago yo para demostrar que yo estoy innovando y si todo el mundo está innovando? Y si usted pregunta en un colegio, no, aquí todos somos innovadores. ¿Y qué fue lo que innovaron? No, ya le cambiamos el título a la asignatura tal y hicimos una cosa muy importante, que fue cambiar el título al núcleo. Ya no se llama así, sino que se llama, no, eso no es así. Uno en la familia, con que le cambie el nombre a un hijo, si no modifica la cultura de la familia, si no modifica los hábitos, si no modifica los comportamientos, allí no hay nada. Y entonces ya me encuentro con que nosotros nos movemos en ciclos cerrados y vamos muy rápido y aparentemente muy rápido, pero esto es como una bicicleta estática. Vamos a toda velocidad, pero en el mismo sitio. Entonces hay que llenar muchos papeles y hay que responder muchas encuestas y hay que hacer muchas cosas, pero estamos en el mismo ciclo. A eso se le llama un recorrido ciclo cerrado. Y hay otro que es un ciclo avanzando, que son ciclos concéntricos, de algunos que dicen que la historia se repite y que va en ciclo, que se repite, pero que va avanzando. Y eso es una forma ya por lo menos de despegar del currículo sitiado, que es otro de mis libros. Y cuando yo comienzo a hacer esa investigación, lo que dije, por Dios, nosotros mire cómo estamos, dando vueltas en un mismo ciclo. Esto está sitiado, ¿sí? Y ahora que sigo trabajando a la investigación, los currículos a futuro van a ser disruptivos, y van a ser exponenciales. Es decir, de que ya no podemos la educación hacerla como cuando uno va a un almacén a comprar un vestido y no hay su talla. Entonces no importa, yo soy talla S, pero si esa es talla en L, le recortamos a ver cómo me queda. Y entonces le recortamos a la camisa talla L y para que le sirva como talla S y la persona yo pienso que no queda tan bien como si comprara realmente una talla S que es su talla. Eso es lo que hacemos con la llamada
adecuación y contextualización de los currículos, porque los currículos que tenemos son rígidos. Ahora hay que hacer un currículo, por lo menos, para cada grupo específico de estudiantes, porque lo ideal sería hacerlo para tanto en el sentido cuantitativo, por la gente que se nos queda por fuera de la educación formal, como de calidad, entonces hay que entrar en currículos exponenciales. Innovar en la adaptación a los contextos educativos del currículo en los estudiantes. Y hasta ahí mi primera intervención, porque yo sí quiero pues como conversar antes de pasar a compartirle lo que yo denomino pues como el haber pasado de una primera generación a una segunda generación en mi condición de profesor investigador en currículo. Buenos días, profesor. Gracias por el espacio, ¿no? Soy educadora de profesión y bueno, como ustedes le dicen, énfasis es en inicial, educación inicial. Sin embargo, siempre como educadora y como usted bien lo ha mencionado, quien ya cree que todo lo sabe es que ya no quiere aprender más, es que ya está acabado, ¿no? Soy una de las personas de que, gracias a Dios, en educación uno nunca deja de aprender, ¿no? A pesar de, pese a que mi grupo, ¿no? Es infantil. Sin embargo, aspiro, pues, a llegar a aulas y trabajar ya con personas, pues, adultas, ¿no? Y poder un poquito compartir la experiencia del mismo modo que usted lo está haciendo. Pero para ello necesito más preparación. Yo hice hace poco, terminé el año pasado una maestría en San Marcos, en gestión educativa, ¿no? Y en gestión educativa el tema era sobre, como usted bien mencionó, era que uno se fijara qué es lo que uno quiere investigar, ¿no? Y que, como usted también lo mencionó hace un momento, sobre buscar la persona que me podría aquí asesorar, mi asesor, pero que tenga esa línea, ¿no? Esa línea, esa especialidad, o por lo menos esa ruta que a mí me ayudara a poder plantear muy bien. Yo tenía la idea, tenía la filosofía de lo que yo quería investigar, que me ha interesado mucho, es cómo el gestor educativo como ve y favorece y motiva la competencia del docente, ¿no? Cómo es que el docente constantemente se está preparando, y más todavía con niños especiales, que es mi especialidad, ¿no? Entonces, tuve muchos problemas porque en el sentido de que siempre a veces cambian asesor más de una vez y que lo que dijo el asesor anterior ya no es. Entonces, como que usted también mencionó de que a veces nos desanimamos, ¿no? Nos desanimamos en investigar, porque investigar es muy bonito, porque uno va encontrando cosas y fortalece tu filosofía, tu duda que tú tenías y que efectivamente te lleva a decir, efectivamente, ese tema que quieres investigar, ese problema, esa dificultad, realmente tiene sentido, ¿no? Pero en el proceso uno va encontrando muchas trabas, ¿no? Y que si bien es cierto, no todos perseveran, hay quienes sí perseveramos, pero aún así sufrimos en el proceso de investigar, por N motivos, ¿no? Porque muchos, entiendo yo la carga, la presión de los docentes, porque tienen un grupo que asesorar, otro grupo que asesorar, pero no todos son de la misma rama, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a usted lo siguiente a través de ya esta reflexión que yo estoy haciendo en mi experiencia. ¿Qué es lo que nos recomendaría o qué me recomendaría usted? Porque yo sé que muchos compañeros están en la misma situación. Nosotros somos egresados del año pasado, ¿no? Del 2019, de la maestría del posgrado, y ya este año era para ya implementar y poner en ejercicio lo que es el instrumento, ¿no? En las aulas, pero debido a lo que es la pandemia ya todo se ha suspendido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted nos recomendaría? Yo me encuentro ahora revisando literaturas que me han ayudado, ¿no? En este tiempo de pandemia he podido revisar literaturas, por ejemplo, de Graciela Fandiño, ¿no? Haciéndose maestras,
he aprovechado ese tiempo por ejemplo, ahora en estar presenciando los conversatorios virtuales, vamos un poquito fortaleciendo el tema de investigar. Entonces, ¿qué es lo que usted nos recomendaría y me recomendaría en el proceso de investigación, ¿no? En el proceso de investigación, mi tema es sobre gestión educativa, cómo afrontarlo ahora desde casa, ¿no? Esta parte metodológica, esta parte ya de aplicación, cómo es que podemos hacer nosotros para poder continuar investigando, ¿no? Gracias. Bueno, muy importante tu intervención y qué bueno mantener esa motivación para seguir adelante. No, mire, investigar no es un camino lineal, es un camino en zigzag y es un camino disruptivo como lo acabé de hacer. Tú tienes, en mi opinión, qué bueno que te sentaras, hicieras un mapa mental colocando como centro la gestión educativa, porque es que la gestión educativa es un concepto demasiado amplio. Entonces, la gestión educativa, escucho que te inclinas por la educación infantil. Ahorita en Colombia parece que la vamos a llamar educación inicial. Por ahí hay un decreto que viene en camino. Yo no sé exactamente si ya salió, pero está que sale. Desaparecería desde la norma el concepto infantil. Entraríamos, pero ahí hay una parte bien importante dentro de la educación infantil, la educación especial y el tratamiento de lo que hemos denominado la atención pues, a los chicos y a las chicas diferentes. Entonces, hacer un mapa mental y pensar en el territorio que tú vas a explorar. Tienes que dejar muchas cosas sin poderlas explorar, sabes que están ahí, pero te tienes que concentrar. Si vas a trabajar ya ahí en la niñez, con educación especial, entonces vas a trabajar con una ramita chiquita de esa gran rama que es, ese gran núcleo que es la gestión educativa. Y ahí, a mí me parece que hay, para no detenerme mucho, dos cosas muy importantes. Y tú las mencionaste. Una es que tiene que tener uno o dos autores de cabecera. No los puedes consultar todos. No se trata de hacer un estado del arte, porque ahí te queda, ahí te da la otra pandemia. Tienes que elegir un par de autores que realmente te logren satisfacer en tus necesidades. Y definitivamente de ese maletín de métodos de investigación, coger y revisar también, bueno, ponga todas las herramientas sobre la mesa. Pero también tendrías que mirar con qué herramientas vas a trabajar. Si de segunda era el currículo, es decir, si tú vas a seguir trabajando por competencias o si vas a superar las competencias. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, si vas a trabajar por competencias, las herramientas son de la segunda era del currículo. Pero si tú vas a trascender por competencias y vas a pasar a la tercera del currículo, tienes que tener una filosofía hermenéutica para interpretar y crear. Entonces, ahí hay una cosa muy importante que son qué metodologías vas a elegir y entre la metodología los métodos y entre los métodos los instrumentos y entre los instrumentos los indicadores. Esto es como una canción, que es realmente una canción que se escuchó mucho tiempo por ahí, un vallenato, qué es lo que quiere para desde un punto poder llevar los sensores hasta el determinado lugar de lo que quieres observar y disponerte. Hasta ahí dejo tu intervención y yo voy a continuar y más adelante seguimos conversando. Manuela, continuamos entonces. Claro que sí, profe. Puedes continuar. Bueno. Bueno, les decía que quería entrar en mi segunda filosofía. Tip de mi segunda generación o de mi segunda filosofía. Yo he querido dividir esto así como una manera metodológica.
Mire, los profes tenemos que ser más simples, tenemos que ser más sencillos, más generosos. No podemos seguir atiborrando a los muchachos ni descrestándolos. Ya no estamos para descrestarlos. Ellos nos llevan ventaja en muchas cosas y nosotros les ganamos un poquito en experiencia y un poquito de pronto en la motivación, porque tenemos ya responsabilidades y tenemos que ganarnos un sustento. Pero yo hacía una analogía y aprovecho para contar una pequeña historia. Cuando yo llego a la universidad, después de haber pasado los filtros para llegar a profesor asistente en la universidad, y yo tenía que tomar una decisión. Bueno, yo no puedo ser igual a todos los profes porque ya los profes cada uno tiene su individualidad, cada uno tiene su personalidad. Yo no tengo personalidad en la facultad, yo tengo que tener una personalidad. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Y el primer año fue muy difícil, porque no tenía objeto de conocimiento por trabajar. Y me ponía a observar los muchachos que hacían gimnasia en la cancha de fútbol. Y yo veía que el profesor los orientaba y ellos hacían el ejercicio. El profesor se retiraba y los observaba. Al ratico el profesor regresaba de nuevo, los orientaba, les cambiaba el ejercicio y el profesor se retiraba y los se ponía a observar. Y yo dije, aquí está mi filosofía. Yo no puedo ponerme a hacer el ejercicio completo con los muchachos porque ya mi edad es otra y mi condición física es otra. Y tampoco puedo competir con ellos porque miren la energía y todo lo que tienen ellos. Yo lo que tengo es que pues, orientarlos. Y yo no me voy a parar al frente a hablar 2 horas. Me rindo y rindo a los muchachos. Y yo pienso que de ahí encontré como mi filosofía de acompañar, de acompañar con mi entusiasmo, con mis ganas a los muchachos. Y entonces ya pude ahí innovar en mi objeto de conocimiento. Yo no podía dictar todas las materias en la facultad, para nada. Profesores excelentes en epistemología, en historia de la filosofía, profesores excelentes en hermenéutica, profesores excelentes, hablando de las 12 disciplinas de la educación. No me voy a los saberes específicos de las licenciaturas, como decir matemáticas o como decir educación física. Entonces uno tiene que ser humilde y pasar en las normas tenemos un concepto de mínimo y de básico. Y yo pienso que eso tenemos que superarlo. No queremos muchachos mínimos, ni necesitamos muchachos atiborrados de conocimientos para que los apliquen en el futuro, que es lo que llamamos conocimientos básicos en el bachillerato. El profe tiene que decir qué es lo fundamental. Hombre, yo tengo que quitar este curso. Entonces, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental de este muchacho? Porque mire, me dieron 64 horas y con lo que ha pasado ya va en 50 y con lo que sigue pasando ya va en 40. Al último yo no voy a tener sino ni siquiera la mitad de las horas que me asignaron para yo entregarle este conocimiento a los muchachos. Entonces ahí está la necesidad de mapear el objeto de conocimiento de su programa académico en el cual está trabajando. ¿Cómo se ha comportado el objeto de conocimiento por lo menos en 5 escenarios? Yo les envié una encuesta, no sé si ya se alcanzó a llegar, pero la idea es que hay que mapear el conocimiento, porque es tanto el conocimiento que ya no nos lo podemos. El último filósofo que se sabía lo que se sabía la humanidad ya no existe, ¿sí? Y lo segundo aquí, que hay que hacer un diagnóstico. Yo los hago ya desde las eras del currículo para saber dónde están los chicos con respecto a lo que yo les voy a enseñar, para saber hacia dónde voy a seguir. Y ahí entonces poder entrar en la innovación de la investigación. Diagnosticar el grupo con respecto a lo que yo les voy a enseñar, hacerlo por escrito y hacerlo verbalmente es para uno un aprendizaje. Y lo normal es que le mueva el programa que usted tenía pensado desarrollar. Mapear el conocimiento, entonces, lo segundo, innovar en la forma de hacer la clase. Observar la didáctica en su metamorfosis a la metodología de investigación. Esta es la parte central como de mi charla
en este momento, nosotros tradicionalmente la investigación ha sido un apéndice y la utilizamos por fuera del desarrollo del producto. La utilizamos para graduarnos y mire lo que decía la chica ahorita, graduados y no aprendieron ni a manejar su objeto de conocimiento y ahí y seguramente tienen muchas dificultades en la metodología de investigación. Mire, si queremos entrar en la investigación, cambiemos la caja de herramientas por un maletín de instrumentos. La educación no es meramente técnica. No, mira cómo lo digo, no es meramente técnica. La educación tiene que superar su condición técnica, avanzar hacia su condición tecnológica y avanzar hacia su condición científica. Entonces yo tengo que saber un poquitico de epistemología de la educación, ¿sí? Entonces el maletín de instrumentos, vuelvo y digo, instrumentos positivistas o instrumentos hermenéuticos. Eso me marca una diferencia entre la segunda y la tercera era del currículo. Ahorita yo trabajé en la facultad orientando el programa de educación a distancia. Fue de los momentos más especiales de mi vida. Haber viajado por las regiones del país. Para ese entonces teníamos centros zonales fuera de Antioquia y le camellábamos a la educación a distancia y a la educación presencial. Ahorita la virtualidad no es un asunto de educación a distancia. La virtualidad es un componente básico dentro del ejercicio de la profesión docente y igualmente de los mismos muchachos. Y yo lo garantizo que después de que pase la curva de que estamos hablando, en esto de la pandemia, la educación no va a seguir siendo igual. La virtualidad ganó territorio y llegó para quedarse. Entonces ahí uno tiene que definir una participación individual de los chicos. Por eso es muy importante que me participe, mire la retroalimentación que me hicieron, y también trabajar de forma colaborativa con los profesores y trabajar de forma colaborativa con los estudiantes. No es una forma competitiva, como lo dicen las normas o como lo dicen los lineamientos. La competición no siempre es lo mejor. Hay que trabajar en el acompañamiento, la tutoría. Y la tutoría se puede hacer presencial o como la veníamos haciendo, o se puede hacer virtual. Uno puede tener perfectamente una videollamada con un estudiante para asistirlo en su proceso de investigación de una manera virtual. Y entonces aquí, en este tip, la invitación es que cualquier asignatura que nos den, la debemos convertir en un proyecto de investigación, para que tenga sentido la docencia que estamos haciendo. Una educación por fuera de la investigación, créame que es una educación sin sentido. En mi caso, porque yo estoy compartiendo mi experiencia, el seminario alemán no es una cosa nueva, hace mucho tiempo que existe. Los alemanes hicieron muchas innovaciones en muchas cosas, algunas tenemos que aprenderlas y otras no debemos ni siquiera mencionarlas. Pero yo logré personalizar el seminario investigativo como método de enseñanza-aprendizaje y sistematización de información. Para mí no fue fácil en la facultad introducir el seminario investigativo en pregrado, porque los chicos estaban acostumbrados a trabajar, a hacer talleres o a hacer resúmenes, hacer carteleras copiando pues los textos en las carteleras. Para ese entonces fijábamos capítulos de libros desilvanados en la fotocopiadora. Bueno, y hacíamos una educación cíclica. Afortunadamente eso ya ha cambiado mucho. El seminario trae estas figuras, trae estas herramientas que son los protocolos, que son la memoria de la clase, pero una memoria escrita. Entonces, en mi texto yo doy en este texto, la quinta era del currículo, una personalización de esas herramientas, cómo diseñar protocolos, cómo diseñar relatorías, cómo hacer mapas conceptuales, cómo hacer los mapas mentales, y cómo sistematizar información y cómo colocar en un portafolio
pero no como una gaveta de un escritorio donde uno tira papeles, sino como un portafolio que está debidamente organizado de acuerdo a las piececitas de una investigación. Entonces uno va desarrollando la clase y ya tiene un portafolio con todos los compartimentos donde va archivando el contexto educativo, el contexto histórico, donde va archivando los referentes teóricos, los referentes conceptuales. Recomiendo no le hablemos a los estudiantes de problemas. Ellos no tienen problemas, los problemas los tenemos nosotros, porque ellos están en una condición mental y espiritual mucho más halagadora que los adultos vamos ganando, perdiendo en eso, porque no. Llevamos mucho peso, muchas cargas y ya no somos tan veloces como lo son los chicos. Entonces, no hablemos de problemas, pongámosle retos académicos a los muchachos para que los vean caminar. ¿Sí? Retos dentro de lo que ellos quieren hacer y a dónde quieren llegar. Y eso que a dónde quieren llegar no es una forma definitiva. Ellos más luego se dan cuenta que no era lo que querían, pero corrieron la experiencia. Y esa experiencia es la que nos deja el conocimiento. Otro elemento de mi segunda generación y que yo ya alcancé a pulir más y devolverlo a la sociedad en libros es la conversación didáctica. A mí no se me olvida cuando llegó a mis manos el documento de Ricardo Lucio de la Universidad Nacional. Y cuando llegó a mis manos el texto de Stanislao Soleta sobre la lectura y el texto de Nietzsche igualmente sobre la dificultad en la lectura. Esos tres autores y esos tres, no son textos, son documentos cortos, tienen una característica y es que están mediados por la hermenéutica. Entonces no es la hermenéutica filosófica que uno lee en Gadamer o que uno lee en Dilthey o que uno lee en Habermas. Yo me guío más por Habermas, los otros los menciono y los leí como referentes, pero cada uno tiene su forma de trabajar la hermenéutica y entonces observen que aquí hay una cosa muy hermosa y que es el paso de la explicación. Cuando yo soy el portador de la verdad, cuando yo soy el que sé y le explico al otro para que él haga lo que yo hago. No, aquí es, lo llevo es a la herramienta de la interpretación. Yo tengo mi mundo, pero señor estudiante, usted también tiene su mundo. Interprete, ¿desde dónde mira usted? ¿Cuáles son sus argumentos? Aquí lo que cuenta no es el objeto en sí, sino el valor de los argumentos. ¿Qué argumentos tiene para defender esta tesis que usted me está... ¿sí? Y eso ya se lo he enseñado antes cuando le pido cómo elaborar una relatoría. ¿Sí? Y de ahí se pasa a la comprensión. La comprensión ya es la degustación, es el sentir. Pasamos de la cognición al sentimiento y del sentimiento a la emoción y de la emoción a la espiritualidad cuando empezamos a comprender. Y solamente cuando comprendemos es que podemos entrar a innovar. Hombre, esto que yo venía haciendo así de esta manera, yo lo podía hacer de otra manera y me es más útil. Y hay una cosa muy importante, que a los muchachos les gusta más hacerlo de esta manera de como yo lo venía haciendo. Ahí no estamos parando a la innovación. Entonces observen que en la diapositiva yo traje esas palabras así grandes. ¿Qué lectura estás haciendo? No podemos hacer lectura de panorámica como cuando leemos la prensa. Tiene que ser una lectura de trabajo. Tienes que aprender a identificar tesis y de una vez comenzar a hacer relatorías o de una vez empezar a hacer fichas. Y la escritura no es que tengo media hora para escribir y me siento con un papel en blanco. No, la escritura es un proceso. Usted puede tener una libreta o ahorita lo podemos hacer en el celular. Como está investigando, está pendiente siempre observando lo que está investigando. Y se le ocurre algo y una nota en el celular, en la carpeta de notas, una palabra, dos palabras o una frase que escuchó. Esa es la escritura porque esa es la inspiración. Y tener los autores de cabecera, donde va trabajando por cuáles son las tesis fundamentales. Los autores generalmente tienen un capítulo o dos de sus libros que para uno puede ser de mucho interés, y hay autores que uno sigue de cabecera porque ahorita los baja los PDFs y los manda a fotocopiar porque los quiere sentir, tocar.
y subrayar y trabajar para encontrar el sentido. Ahí es cuando uno llega ya a la creación de nuevos textos. Y es todo un proceso. No se le puede pedir a un árbol pues, que en 6 meses, que en 2 años nos dé frutos, en el caso de una maestría, y nos vuelva investigadores. Hay árboles que necesitan más de 2 años para poder dar frutos. Y en el caso de la investigación, podíamos, pero sí el árbol tiene que estar abonado, tiene que estar acorde con el clima donde se sembró, y tiene que estar acorde con el abono que se le está dando, tiene que estarlo podando y cuidando, es como más o menos así, en esa dirección, para poder llegar a la creación de conocimientos. Todo toma su tiempo. Yo me siento feliz ahorita con estar escribiendo, porque ya lo hago sin afugias, lo hago sin jefes, lo hago por gusto. Pero no me puedo quedar guardado, rumiando lo que yo supuestamente sé, sino que yo tengo que comenzar a difundirlo, y eso es lo que estoy haciendo, por ejemplo, mediante esta charla, compartirlo con el público, porque la academia no se hace en solitario. La academia se hace conversando con la gente, siempre de una manera respetuosa, que el otro piense de una manera distinta. Y esa manera distinta puede ser útil para nosotros. Y si yo pienso de una manera distinta para el otro, eso distinto que yo tengo puede ser novedoso para eso. Y yo sí me hago una consigna que si no está escrito, no existe. Si no está escrito, no existe. Si nosotros desarrollamos un seminario de X tema con los muchachos, y de ese seminario solamente pasamos las notas y pasamos los muchachos al segundo nivel, de pronto ahí perdimos el tiempo. Y por eso es por lo que ellos, si le estamos enseñando a investigar, entonces no investigar. Esas son reflexiones que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a la penúltima diapositiva. Ningún cambio sucede a menos que tomemos una acción. Ningún cambio sucede a menos que tomemos una acción. Y miren, yo no estoy hablando aquí de práctica, porque en mis trabajos tenemos que salirnos de la trampa de la teoría y de la práctica. Eso es una trampa. ¿Cómo así que solamente puede haber una teoría y solamente puede haber una práctica? Hay muchas teorías, y ahorita con este autor de la 21 lección para llegar al siglo XXI, Harari, Yuval Noah Harari, esas teorías son relatos en los que se soporta la sociedad. Y esas teorías van perdiendo de peso en la medida en que la sociedad va avanzando, y van apareciendo nuevas teorías. Y esas teorías no son más que relatos. Entonces yo rescato de la hermenéutica que no se trata pues de una práctica por la práctica, una práctica entendida como la repetición de la teoría, y decimos llevar a la práctica una teoría, sino en la acción. Y en la acción no es llevar solamente la parte cognitiva a la práctica, sino que entramos como seres humanos en acción con nuestra condición cognitiva, pero también con nuestra condición emotiva, con nuestra condición emocional, y también con nuestra condición espiritual, de que nos vamos sintiendo realizados en la medida en que vamos haciendo las cosas. Esa cuestión de que estamos programados, de que el currículo nos lleva de un punto a otro y que nos entregan terminados, eso cambió. De pronto, hasta la década de los 70, los títulos nos arrimaban de un lugar A a un lugar B, y ya ahí nosotros caminábamos solos como profesionales. Y Julano ya terminó la universidad. Eso ya no tiene sentido. Lo que quiero decir aquí es que no estamos programados. Los programados somos nosotros, si nos dejamos que nos programen. Y ahora, con todos estos avances, sí que está más delicada la situación de que nos van a programar no solamente con los currículos, sino que nos van a programar con las tecnologías. Y ya nos pueden vigilar y ya nos pueden observar. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahorita es cómo desprogramarnos para ser nosotros, para asumir una personalidad, de cómo piensas, cómo pienso, y también de cómo pienso, cómo actúo, y que algunos piensan de una manera pero actúan de otra. Y entonces la pregunta ahorita no es cómo piensas y cómo actúas, sino cómo te sientes.
¿Cómo te sientes haciendo esa maestría? ¿Sientes que estás aprendiendo para lo que estás soñando con trabajar esos próximos 5 años? Porque esa maestría se desecha a los 5 años. Aquí en esta parte yo pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando somos predecibles? Y cuando somos predecibles no es solamente en la condición de profesionales, en la condición de coeducadores o en la condición de investigadores. Esa es nuestra condición general. Nuestras parejas terminan, bueno, para uno será muy normal pues, cambiar de parejas, pero lo traigo como ejemplo, porque nos hacemos predecibles, porque nos hacemos muy rutinarios, porque nos hacemos obsoletos. Y ni nosotros lo vemos, ni tenemos el valor de que los amigos o quienes nos acompañan nos lo digan. Entonces, si no estamos innovando, ahorita yo no hablo de innovar el currículo, sino que hablo de innovarnos como seres humanos. No estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio de época. Y a nosotros se nos conjugaron varias revoluciones. No hemos cumplido la tercera revolución industrial. Estamos entrando en el pleno desarrollo de la cuarta revolución industrial, lo que llamamos 4.0, y que ahorita en Medellín se le quiere dar mucha importancia. Pero ya arrancó la quinta revolución industrial. Y lo mismo ocurre con el currículo. Cuando yo hago esta investigación, la quinta era el currículo, yo digo, porque yo ya había hecho una investigación anterior y le había dado el nombre a esa investigación del currículo sitiado. La gente no me entendió mucho, sin embargo el libro se distribuyó por todo el país, ya no me quedaron copias del libro, solamente los PDFs, pero no me entendieron, y no me entendieron porque muchos no habían leído a Sigismundo Bauman, este sociólogo que acaba de irse en su condición física, pero que se nos queda y se nos quedará para mucho rato en su condición espiritual. Él habla de la sociedad sitiada después del 11 de septiembre de 1991. Comienza a hablar de la sociedad sitiada. Y de ahí saco yo la expresión para hablar del currículo sitiado. Por Dios, nosotros estamos desde el 1970 en un currículo sitiado. Y estamos al 2020. Sí es posible que Colombia y América Latina tenga 50 años de tradición en el currículo, que el currículo es la arquitectura, es la estructura de la educación. Esto no puede ser posible, pero todo el mundo está cómodo, nadie dice nada. Tengo que expresar esto de otra manera para que la gente lo entienda. Pues ahí vino el currículo sitiado y ahí vino la quinta era del currículo. Estamos en segunda era del currículo, entonces, pero afortunadamente las instituciones no van al mismo ritmo, ni los profesores van al mismo ritmo. Hay instituciones que pueden tener profesores en tercera o en cuarta o en quinta era del currículo, pero la tendencia, la mayoría, sí están en la segunda era del currículo. Entonces, miren, ahí hay todo un espectro pues, de posibilidades de innovar en la investigación y de innovar en la educación. Termino esta parte para volver a conversar un poquitico de acuerdo con el tiempo que se tenga, de que definitivamente la investigación no puede seguir siendo un apéndice de la educación. La investigación, ese motorcito, se lo tenemos que poner al desarrollo del currículo. Al desarrollo del currículo, desde la forma como diseñamos una clase, desde la forma como diseñamos una OVA o una unidad didáctica, o la forma como diseñamos y desarrollamos una asignatura. Entonces, para ese pretexto, no, es que a mí me entregan una asignatura de esta forma, yo tengo que desarrollarla así. No, ya pasó la década del 80 de que los cantantes reciclaban la música y la pasaban de interpretarla en músicas de cajón y de cuerda a guitarras eléctricas, pero la misma canción y el mismo ritmo y la misma melodía. Ahorita tenemos que crear. Nos entregan una asignatura
como profesores de cátedra o como profesores de tiempo completo. Y nosotros le ponemos un motorcito moderno, ojalá que sea de mejor gama, para desarrollar el curso como una pequeña investigación, donde aprenda el profesor y donde aprendan los estudiantes. Muchas gracias, Alexander. Profesor José, buenos días. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. Buenos días. Y a Jorman por estar acá. Profesor, para mí es muy interesante la categoría de currículo sitiado. Yo no sé, profesor, si pudiesen ayudarme a entender un poco mejor quién tiene sitiado al currículo, cuáles son las razones, si existen para sitiarlo, o yo estoy entendiendo mal lo que significa que un currículo esté sitiado, porque de pronto tengo en mi cerebro un sinónimo un poco que se acerca o se aproxima a la guerra, y entiendo por sitiado que está encerrado, encajonado, que hay algo que no permite el movimiento que el currículo debería tener en consecuencia con el propósito de formación o en consecuencia con el propósito de la educación, que sería en términos de Nietzsche ganar en libertad. Ese asunto del currículo sitiado me inquieta porque si quien lo sitia, si lo estoy entendiendo bien, tiene algunas intenciones para hacerlo, lo que hace es restringir de un modo u otro que se consiga el fin libertario de la educación. Esa sería una primera pregunta, y la hago con toda honestidad porque no es un secreto que yo en asuntos de currículo no tengo mucha experticia. Pero cuando lo escuchaba profesor Galeano, y esto es una segunda pregunta, venía a mi mente un texto del profesor Edison Cuervo que habla no de currículo sitiado, pero sí habla de un currículo proscrito y además un currículo nulo. El currículo proscrito y el nulo tienen unos matices, pero de una u otra forma el proscrito lo que nos está diciendo es que hay temas que están por fuera. Por ejemplo, y usted lo mencionaba muy bien, los sentimientos, la muerte, el miedo, las sexualidades disidentes. Yo quisiera saber, profesor, si entre este currículo sitiado y lo que el profesor Cuervo menciona como currículo proscrito, es decir, aquello que ciertas instancias gubernamentales o inclusive las editoriales van diciéndonos qué es lo que tiene que aparecer, ¿tiene alguna similitud o hay algún matiz de diferenciación que yo deba tener presente como maestra al momento de pensar, por ejemplo, los micros y el asunto de la libertad de cátedra? Gracias, profesor, por ilustrarme y por ayudarme a pensar cosas tan interesantes. Ya en sí mismo, solo la palabra currículo sitiado en sí misma es muy provocadora. Viviana, muchas gracias. No, tú tienes una muy buena interpretación, muy buena interpretación. Ese es el sentido que yo le quiero dar. Mire, la palabra sitiado, pongámosle dos referentes gráficos. ¿Recuerdan en la historia a Cartagena sitiada, cercada por el ejército español hasta lograr vencer por el hambre? ¿Sí? Sí, profe. Más o menos así está ocurriendo con el currículo. Y el currículo, no hay como una persona pues, en particular, ni un gobierno en particular. Es un sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda forma de lucha es absorber la educación. Y entra el currículo tradicional, que posteriormente se convierte en un currículo técnico. Y ese currículo técnico vino para quedarse.
Y ese currículo técnico está mediado por una filosofía positivista y por una filosofía neopositivista. Y si queremos ir un poquitico más allá, está mediada desafortunadamente por un neoliberalismo y por un neocapitalismo. Entonces, la educación no la estamos dejando avanzar. Lo último que se ha ocurrido, yo hago este recorrido así muy rápido. Primero tuvimos un currículo por contenidos, después un currículo por objetivos, después un currículo por estándares y a partir del año 2000 llevamos unos 20 años de un currículo por competencia. Y cuando ya los profes comenzaron a entender qué eran las competencias y cómo hacer un desglose de competencias en indicadores, así no se tenga teoría, pero se hacen los desgloses, y es más o menos lo que se hace en los establecimientos educativos de básica y media en las llamadas jornadas pedagógicas para poder organizar pues los currículos del periodo siguiente. Los profes no siempre tienen las teorías. Entonces eso nos lleva por conceptos como el currículo oculto de Jorge Torres y nos lleva por estas categorías del currículo nulo de que nos habla el profesor Cuerpo. Es un currículo que está ahí, pero que es un currículo que no avanza, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, en mi opinión, pues por lo que he investigado, nosotros tenemos que desmitificar el currículo. Y nosotros tenemos unas normas, Viviana, tenemos unas normas que no las estamos interpretando adecuadamente, nos dejamos secar por ellas. A mí me parece que la ley 115 del 94 es prodigiosa. Y voy a decir algo como para decir algo gráfico. La hemos podido haber desarrollado en un 20%. Esa ley 115 del 94 trae dos conceptos que son para mí fundamentales, y es la autonomía y es la regionalización. Y nosotros con esos dos bordones, si se quiere, podríamos ir muy lejos, rescatando la autonomía de los chicos y rescatando la educación de acuerdo con la necesidad y la vocación de las regiones. Pero nosotros seguimos esperando que nos manden del ministerio los lineamientos para nosotros hacer resúmenes acá y más luego pensar de que estamos haciendo innovación. Ahí hay todo un trabajo, y ese trabajo yo pienso que no arranca exactamente con la instrumentalización, porque sería como hacer el mismo. Arranca es por un cambio de paradigma. Y ahí hay todo un trabajo por hacer. Lo repito, por fortuna las instituciones no son iguales, ni los profesores son iguales. Y hay profesores que están haciendo innovación. Cuando yo me vine de la universidad en el año 2010, tuve la oportunidad de asesorar algunas unidades académicas como es la Escuela de Nutrición y Dietética, como la Escuela de Microbiología, que luego tomó ese nombre, antes se llamaba Laboratorio Clínico, y era una tecnología de 4 años, la pasamos a 5 años, colocándole el componente humanístico. Ahí está en la facultad una compañera que participó con nosotros en ese proceso. En fin, yo lo que quiero decir con esto es que me he puesto pues a explorar el concepto de currículo apoyado por la investigación, y lo que tenemos es un mar de posibilidades. Y termino como para... yo diría que estamos en un océano rojo, en un océano de emergencia, en un océano en el que tenemos que ponernos las pilas, porque en el horizonte hay un mar azul, hay un mar de oportunidades, hay un mar de cosas, pero tenemos que esforzarnos para salir del océano rojo y pasar al océano de las oportunidades. Y ahí hay todo un trabajo para los profes y hay todo un trabajo para los estudiantes. Viviana, muchas gracias por tu intervención. Este es el capítulo 9 de mi libro La Quinta Era del Currículo, que justamente se llama así. Y yo pienso que de aquí en adelante, sin chicanear, hay que hablar de testimonios. Ahí están algunos de los libros, y esos libros se encuentran allá
en la librería. Aquí traigo una cita de Bauman, no la voy a leer, simplemente es decir que tenemos que seguir por el camino del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. Bauman para mí ha marcado mucho la lectura de él. Pero mire, yo quería compartirles esto. La primera era el currículo, la he denominado de modernización industrial. Y observe que en el tiempo la grafico de 1931 a 1969. Es decir, cuando aparece Comenio y cuando aparecen los INEM y los CAS aquí en Medellín. Y como voy a ir muy rápido y ustedes van a quedar con estos materiales, yo hago una analogía con la guitarra. A mí me gusta la guitarra, no la pude aprender profesionalmente, pero yo particularmente me divierto mucho con ella. Y lo que ocurre aquí es que si uno se aprende una sola nota y solamente usa esa nota, el uso de la guitarra es muy pobre, es muy pobre. Entonces, si un profe solamente maneja contenido y su clase siempre es magistral, es una metodología muy pobre. No va a pasar de ahí. La segunda era, yo le llamo de la racionalidad técnica, porque aparece pues en 1970, cuando aparecen los INEM, los CAL, los CITAS, aparecen los tecnológicos como el Pascal Bravo aquí en Medellín, aparece el Politécnico Jamisaza Cadavid. Y esa era que entró en 1970 se nos prolonga hasta el día de hoy, 50 años de racionalidad técnica. Y entonces nos la hemos pasado buscando como bruja la buena enseñanza y centrada en los docentes y desconociendo a los estudiantes. Yo aquí hago la analogía, los que somos amantes de los vehículos, es bueno tener un carrito modelo 1970 y sí, uno lo ve por el camino. Cuando pasa por ahí, uno lo ve en el camino y digo, mira, ese carrito todavía funciona, todavía anda. Pero claro, de pronto pasa por un charco y ¡suáquete que se apagó! Tiene una mecánica distinta, una mecánica diferente. Si comparamos la racionalidad técnica con un carrito modelo 1970-1980, de pronto ahí hay alguna analogía. Y funcionan, y sirven, y los queremos mucho, pero de pronto hay unos carritos mejores y hay que hacer un esfuerzo para cambiar el carrito a un modelo que no se le vara en el camino y que tenga una tecnología diferente. De pronto esa analogía no es grata, pero hay que hacerla. Y desde aquí en adelante comienzo a explorar mundos posibles. La tercera era el currículo. Y está marcada es por el cambio de filosofía, por el cambio de la didáctica. Es cuando ya uno comienza a convertir la didáctica en una metodología de investigación y en el arte de aprender, en ser autodidacta. A mí me llamó mucho la atención cuando conocí en la biblioteca de la facultad el libro de las 2 ideas básicas acerca de la enseñanza por descubrimiento. Y entonces a partir de ahí hay muchas cosas por hacer. Y aquí hago la analogía con una semilla fértil. Y nosotros podemos pasar a ser una semilla fértil en la medida en que le prestemos atención al contexto en el que trabajamos, a las vicisitudes que tenemos, le pongamos atención a los muchachos, qué es lo que quieren, le pongamos atención al contexto de la economía, hacia dónde va, nos pongamos atención a cómo desarrollar unas clases en armonía, en felicidad, que esos muchachos no se vean agobiados. Podríamos ser nosotros semillas fértiles si ingresamos en este escenario de mundos posibles, de tercera era del currículo, y cambiamos la manera de pensar. Pero cambiar la manera de pensar es muy complejo. La cuarta era del currículo inicia cuando se populariza el Internet. El Internet obviamente se había inventado mucho antes, pero comienza a popularizarse a partir de 1990. Para nosotros fue muy difícil en la Facultad de Educación hacer educación a distancia, porque lo hacíamos con un Internet muy precario y con llamada telefónica y acompañado de unos cassettes. No, ahorita todo es muy diferente. Es decir,
estamos en la era de los nativos digitales y nosotros estamos trabajando con los estudiantes de generación Z, estamos trabajando con millennials, estamos trabajando con centennials y ellos tienen una manera de pensar muy diferente a la de nosotros los adultos, para no exagerar, a los mayores de 40 años. Los mayores de 40 años tenemos una manera muy diferente de pensar a estos muchachos de ahora. Y yo ahí me he encontrado con autores como Manuel Castel o con autores como Roberto Aparici, y ya en la educación definitivamente tiene que entrar el cine. Yo en mis cursos yo ya he estado recomendando películas y he estado mandando a los estudiantes a ver por televisión algunos videos, en particular por YouTube. Y la comunicación, así como le estamos haciendo aquí, este último curso que acabé de trabajar en Caucasia, lo terminé con Classroom. No trabajo videojuegos, no, eso se lo dejo a mis hijos, pero también debiera de hacer algunos ejercicios de convertir lo que yo supuestamente manejo como conocimiento en videojuegos. Eso habría que hacerlo para los chicos, para los entre los 2 y los 6 años, que manejan excelente los videojuegos. Hay algún autor que dice que podemos enseñarle lo que sea a los niños, siempre y cuando lo hagamos en el lenguaje de ellos. Bueno, la telefonía móvil, la pandemia avanzó, ya los muchachos no hacen lectura de textos, más que todo hacen lectura de imagen, y aquí viene entonces un aprendizaje colaborativo, y estamos en pleno desarrollo de la cuarta revolución industrial. El problema es que no todos los estudiantes pueden acceder a estas tecnologías, y entonces aquí la analogía que yo hago, sin el ánimo de molestar, es que a un profesor le decíamos, yo recuerdo momentos como estos, es que yo no puedo hacer lo uno, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo hacer lo otro, yo vine aquí a dictar clase. No, ya no es así. Ya no es un celular solamente para recibir y hacer llamadas, es un celular multifuncional. Y las personas como seres humanos somos multifuncionales. Lo que pasa es que veníamos separando las funciones. Y termino entonces con la quinta era del currículo. Yo hablo de la quinta era del currículo, es que me sueño que podamos hacer ejercicios de llevar una asignatura. Yo lo he venido haciendo en mis cursos, pero quiero motivar a otros profes, o llevar un programa de un pregrado o de una maestría, así como lo hicimos en alguna ocasión en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, hacia el futuro. Es decir, estamos en el 2020 y vamos a formar magísteres que se van a desempeñar en el 2023. Entonces, lo debemos de formar es sobre todas estas cosas que están ocurriendo del 2000 al 2023, y no al contrario como lo venimos haciendo. Entonces, aquí necesitamos una organización de la didáctica que avance en la investigación para entrar en la sociedad del aprendizaje, de que habla Sirge, el autor de la sociedad del aprendizaje. Muy bien, yo aquí hago la analogía con un maestro pleno en uso de la investigación, un maestro pleno en uso de la conectividad, y un maestro pleno en que no se deje descrestar por la inteligencia artificial, porque eso hace rato está. Hace rato que los ascensores funcionan solos, hace rato que las lavadoras funcionan solas, hace rato que las neveras funcionan solas, solo que ahorita se ha ampliado más el radio de acción y estamos hablando pues de casas inteligentes, de vehículos inteligentes, en fin. Pero miren que aquí hay 3 conceptos muy claves, que es hacer el desarrollo de la clase, pequeñas investigaciones, hacerlo en conectividad. Mira cómo se nos conectan de otros países en este momento, y no dejarnos descrestar por la inteligencia artificial, porque eso ha estado aquí. Muy rápidamente yo les voy a dejar esta presentación, pero miren la comparación entre un modelo didáctico tradicional y un modelo didáctico investigativo. Yo voy a leer solamente la del modelo didáctico investigativo. No hablemos de resolución de problemas, hablemos de resolución de retos. No hablemos de actividades, hablemos de aprender a investigar investigando. No hablemos de horarios de clase presencial cerrados, hablemos de horarios de clase abiertos, clase virtual, de campo.
No hablemos de objetivos y contenidos, hablemos de avances en los procedimientos y entras en los startups, en las pequeñas emprendimientos. No hablemos de modelo didáctico convencional, hablemos de modelo didáctico investigativo. No hablemos de pruebas saber, hay que seguir haciéndolas y el saber pro, pero eso no es lo único. Eso llegará el momento en que eso el mismo gobierno lo cambia por otras cosas y nosotros seguimos ahí chupando ruedas. Nosotros tenemos que ser libertarios. Hay que cambiar eso por la indagación, por los nuevos procedimientos, por la búsqueda de nuevos conocimientos. Y eso arranca por avanzar en una nueva personalidad, en un nuevo cambio de actitud. Y al final del año, ¿cuántos perdieron? Y entonces los excluimos. Y supuestamente porque no saben o no son inteligentes, no, sino porque no nos copiaron los relatos que nosotros queríamos imponer. Y entonces los desechamos, esos son repitentes, esos no sirven. Cuidado, vaya, esos son los que sirven porque no se dejaron adoctrinar. Al comienzo, entonces, lo que hay son resultados y productos finales. El modelo didáctico convencional, entrar en seres humanos, esto sí que es bien importante. Íntegros, integrales. Miren, tenemos que formar más la persona. Es la persona, no es formar el conocimiento, es formar la persona, una persona íntegra, una persona con principios, una persona con valores, una persona que se quiera a sí misma, una persona que se valore, una persona que tenga sentido de vida, una persona que te aumente su ego, que se respete, una persona que sea ciudadana, que se identifique con un país, un egresado que esté en condiciones de hacer cosas nuevas. Muy bien. En síntesis, por lo menos regresemos a Lorenzo Westinghouse. Él nos dejó la herencia de que la investigación es la base de la enseñanza. Regresemos a Freire, no todo lo viejo es malo, y menos por viejo. La investigación nunca es neutra, demanda compromiso político y ético. Pellizquémonos para qué estamos haciendo lo que hacemos. Y viene mi cita, que es enseñar, amar y aprender con los hijos y los estudiantes en el contexto de la quinta revolución industrial y en el contexto de la quinta era del currículo. Muchas gracias por escucharme. Buenos días. No, de mi parte agradecer al profesor José Ramiro, me parece que muy inspiradoras pues sus ideas, lo que nos ha propuesto pues en el conversatorio de hoy y bueno, muchos retos que tenemos siempre. Entonces, bueno, por lo menos las palabras que nos ha compartido y las ideas motivan a seguir adelante. Muchas Muy bien, gracias, Adriana. profesor. Mucho gusto de escucharte. Mucho gusto de escucharte. Sí, gracias, profesora, a usted. Igual, para mí, como para Adriana, ha sido muy inspirador escucharlo, profesor, sobre todo porque vuelve usted a señalar la importancia de que el maestro se constituya a sí mismo como un sujeto pensante, no como un sujeto pasivo que recibe las indicaciones, por ejemplo, en sus palabras de la normatividad que tenga un país, porque seguramente forma parte del marco que tiene que tener presente, pero no del marco que tiene que restarle posibilidades como un sujeto intelectual que piensa y que determina también qué cosas deben ir puestas en esos bienes de la cultura que pone a circular o que deja de poner a circular por razones distintas a que no las conozca, porque esa se soluciona estudiando. Cuando usted nos sitúa a los maestros nuevamente en un lugar activo, eso es muy provocador porque nos da a nosotros la posibilidad de hacer una lectura del contexto, no para adaptar nuestros currículos al contexto, sino para ir, voy a usar una palabra un poco fuerte, en contra también de ciertas cosas del contexto. Por ejemplo, si el contexto privilegia la injusticia,
la heterosexualidad como norma, el maltrato a la naturaleza para adquirir bienes de consumo. Nosotros como maestros deberíamos ir en contra de ese tipo de situaciones, aunque esté en el contexto. Yo le agradezco mucho el haber inspirado en mí esas reflexiones porque me permiten hacer propio el desafío cotidiano de constituirme como un sujeto pensante y no como un sujeto pasivo. Bien, profe Viviana, muchas gracias por sus palabras y de nuevo muchas gracias por la oportunidad. Yo me siento realizado, me siento pleno, me siento contento. Este es la gasolina para seguir adelante y contar que todavía tenemos energía para el camino. Ese libro, A la Quinta Era del Currículo, ahí está en la biblioteca y está en la biblioteca de la facultad, de la universidad y está en la librería de la cooperativa de profesores. Y anuncio una primicia, para este año vamos a tener otro muchachito que se va a llamar Educadores 5.0. Lo estoy terminando, estoy en la revisión con la correctora de texto y aspiro para mediados de semestre compartirlo con la comunidad académica. Bueno, profesor, si alguien más quiere aportar algo, claro. Sí, gracias, profesor, por la experiencia, ¿no? Le quedo muy agradecida porque ha ampliado aún más el criterio que tenía sobre lo que es investigar, ¿no? Como usted bien lo menciona, es la gasolina ahora para que continúe, y me quedo con una de sus palabras que usted mencionó. Si no está escrito, no existe, ¿no? Si no está escrito, no existe. Esa frase a mí me ha, se ha cimentado, ¿no? Porque es importante. Hoy en día no todos los profesores están dispuestos, ¿no? A escribir, porque eso conlleva a investigar, ¿no? A investigar, a interesarse mucho en lo que es conocer un poco más allá de lo que ya está establecido, ¿no? Le agradezco mucho. Me quedo también con una de las palabras y una de sus reflexiones que usted mencionó, que sin ningún cambio va a suceder a menos que tomemos la acción, ¿no? Y es tiempo de tomar la acción en investigación. Desde pequeños tomar la investigación, ¿no? Porque es desde ahí donde empieza la curiosidad por conocer más allá de lo que está ya frente a nosotros, de esa curiosidad de crear, ¿no? De crear, de descubrir, pero está en nosotros los educadores dar esa fortaleza, ¿no? Para que los chicos también se interesen y puedan crecer, ¿no? Y ser adultos que se involucren en la investigación. Le agradezco mucho y muchos éxitos. Gracias. Bien, muchas gracias por sus palabras. Realmente la academia no se hace en solitario. La academia hay que compartirla y esto no son verdades reveladas, estos son sueños y como la semilla espero que caigan en terrenos fértiles para que otros continúen la tarea que algunos iniciamos y que ya estamos no al final, pero sí no podemos tampoco chicanear, terminando la jornada. Y qué mejor que dejar estas semillas para cuando no estemos.